Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos. En esta ocasión, en este periodo vacacional, estaremos teniendo la participación de la doctora Teresa García Gasca los días miércoles, como cada semana, siempre abordando temas vinculados entre la ciencia y la sociedad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarla. Hola, Marco, muy buenos días. Igualmente a toda la audiencia que nos ve, que nos escucha. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Sí, vamos a venir estos dos miércoles. Y yo, pues, encantada siempre de participar aquí con el programa. Y en este espacio que justamente se ha señalado, y en verdad sí es así, es donde convergen la universalidad de las ideas. Sí, claro. Aquí hay cabida para todos. Para todos y para todas. Sí, y con libertad. Sí. Por supuesto. Muy bien, Marco. Fíjate que yo tengo traigo un tema relacionado con el Batán también, porque mi intención es básicamente poder brindar información a partir de los datos que existen, pues vinculados desde luego con el conocimiento científico. Y la razón por la cual yo veo aquí uno de los grandes problemas del proyecto del Batán. Pero antes de entrar al tema de los contaminantes emergentes, y el día de hoy vamos a hablar de disruptores endocrinos, quiero expresar mi extrañamiento con respecto a este comunicado que hace, a esta expresión que hace el gobernador sobre la audiencia ciudadana, porque me parece que no ha habido escucha suficiente por parte del gobierno del Estado. Y que si bien se han solicitado parlamentos abiertos, tampoco se han dado los parlamentos abiertos. Se han hecho foros parciales, porque ni siquiera todas las voces han estado presentes. Pero que particularmente esta audiencia ciudadana pues pretende una reunión directa con el gobernador. El gobernador no se ha sentado con la ciudadanía y me parece que es de suma importancia. Es muy importante que el gobernador muestre esa sensibilidad. Escuche a la ciudadanía, más que tratar de explicarle a la ciudadanía y convencerla de que el proyecto está bien, escuchar cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía para tratar de atenderlas y de verdad reconocer que el proyecto tiene vacíos muy importantes y que tiene que ser replanteado en todos los sentidos, desde la parte técnica hasta la parte financiera. Así que sí sería como un llamado respetuoso, pero sí me llama mucho la atención que no se entienda que lo que busca la ciudadanía es ser escuchada por su gobernador, no por otra persona, que no es menos importante escucharla, pero el gobernador tiene que atender a la ciudadanía. Si esto no sucede, bueno, vamos a seguir siempre con una brecha enorme de comunicación, porque el gobernador sigue escuchando que la ciudadanía la mayoría, dice él, están de acuerdo con el proyecto, y lo cierto es que no es cierto, la mayoría no estamos de acuerdo con el proyecto. Pero bueno, quiero platicarles el día de hoy de los disruptores endocrinos. Mi intención es bajar un poquito la información para que se comprenda mejor, porque a veces los términos son muy técnicos. Y entonces, pues evidentemente no se entienden. Y hemos estado hablando de contaminantes emergentes. Los disruptores endocrinos son un grupo de contaminantes emergentes. En la siguiente oportunidad hablaré de los otros grupos de contaminantes emergentes y por qué su importancia en términos del agua potable. Bien, los disruptores endocrinos se definen como aquellas sustancias químicas naturales o sintéticas que pueden imitar o interferir con las hormonas del sistema endocrino y con ello pues generar alteraciones en el organismo, ya sea patologías u otro tipo de alteraciones teratogénicas y demás. Y los disruptores endocrinos se encuentran presentes o se producen dentro de diferentes procesos a los cuales estamos expuestos en la vida cotidiana. Lo cierto es que, si me preguntan, si nosotros estamos expuestos a disruptores endocrinos en la vida diaria, la respuesta sería sí, sí estamos expuestos a disruptores endocrinos, pero de forma natural o de forma intencionada porque tomamos un fármaco o porque también ya la cotidianidad así nos ha generado esta exposición. Pero exponernos en una forma intencional a través de la concentración de disruptores endocrinos en el agua potable
y que estos disruptores endocrinos no sean eliminados de forma adecuada, pues evidentemente incrementa el grado de exposición e incrementa el riesgo de las enfermedades que se pueden derivar de este tipo de compuestos. En la siguiente imagen les platico cómo actúan los disruptores endocrinos. Pues imitan hormonas naturales y entonces se llevan a cabo procesos que deberían estar regulados por nuestro propio organismo a través de estas hormonas. Bloquean receptores hormonales, impidiendo entonces la acción de las hormonas naturales, alteran la producción o degradación de hormonas e interfieren en el desarrollo del sistema endocrino durante etapas críticas como la infancia, la pubertad o el embarazo. ¿Qué ejemplos tenemos de disruptores endocrinos en la siguiente imagen? Pues muchísimos. Aquí vienen en esta tabla, quienes nos ven en pantalla y quienes puedan verlo posteriormente en redes sociales, la grabación, pueden ver en la primera columna diferentes sustancias, que bueno, son los nombres técnicos: bisfenol, ftalatos, parabenos, dioxinas, etcétera, hasta fitoestrógenos, que son disruptores endocrinos naturales que estén presentes en los alimentos. ¿De dónde vienen? Pues de plásticos, de recubrimientos de latas, de cosméticos, de conservadores, de subproductos industriales, detergentes industriales y demás. Y los efectos documentados, muchísimos: problemas reproductivos, obesidad, alteraciones hormonales, cáncer, infertilidad o fertilidad reducida, neurotoxicidad, disfunción hormonal, en fin, una serie de afectaciones importantes que están relacionadas con la exposición a este tipo de compuestos. Como yo les decía, la exposición puede ser incluso de la vida cotidiana, ¿no? En los alimentos. Pero claro, lo que viene en los alimentos a nivel de fitoestrógenos, por ejemplo, en la soya, pues vienen concentraciones tan bajitas que tendríamos que consumir muchísima soya para tener efectos nocivos. El problema es cuando estos disruptores endocrinos vienen concentrados y sobre todo en población vulnerable, población que no tendría que estar expuesta a estos disruptores endocrinos, como las infancias, las adolescencias y desde luego personas con sensibilidades particulares a nivel de la salud. ¿Qué pasa con los disruptores endocrinos en agua potable? En la siguiente imagen. Bueno, pues efectivamente ya diferentes países han estado generando límites máximos permisibles para las concentraciones de disruptores endocrinos en agua potable, como por ejemplo las sustancias per y polifluoroalquiladas, en donde países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y China ya han establecido límites máximos permisibles. Los ftalatos, en donde también se han detectado en agua tratada y en agua de grifo. El nonilfenol, persistente en aguas de ambientes urbanos. Otras más, como la atracina, que es un herbicida, las hormonas sintéticas y naturales, y desde luego metales pesados. En fin, existe ya de forma documentada muy importante a nivel internacional la presencia de disruptores endocrinos en agua y particularmente en agua potable. Por lo tanto, es necesario su regulación. Así entonces, buscando la regulación de estos compuestos en aguas potables, en la siguiente imagen, pues ya hemos comentado nosotros que en México la NOM 127 de la Secretaría de Salud no contempla disruptores endocrinos, más bien no contempla contaminantes emergentes, a excepción de algunos metales como arsénico, plomo, cadmio, mercurio, y sí contempla algunos compuestos orgánicos, pero no contempla en realidad los contaminantes emergentes y desde luego los disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué países ya lo contemplan? Pues la Unión Europea, a través de la Directiva sobre Agua Potable, y cada uno de los países de la Unión Europea han hecho diferentes ajustes a los niveles máximos de algunos disruptores endocrinos, como el beta-estradiol, los nonilfenoles, el ácido trifluoroacético, entre otros. Entonces, ya existe normativa en la cual nosotros en México podemos voltear a ver para adecuar nuestras normas que ya hemos dicho pues están desfasadas de la regulación internacional. En la siguiente imagen, otros países, además de la Unión Europea, Canadá, Australia, Estados Unidos a través de la EPA, que es uno de los países más avanzados en la regulación. Por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos ya regulan algunos disruptores endocrinos en agua. Singapur, del que se ha hablado mucho porque es uno de los países que utiliza con cierta estrategia, es decir,
tiene un plan estratégico para la utilización de ciertas aguas residuales. Hay que decir que no todas las aguas residuales son susceptibles de ser potabilizadas. Y también, aunque también genera normas para disruptores endocrinos, pero desde luego no puede abarcar todos porque el universo es enorme. Así entonces, pues se ha ido generando tecnología para su determinación. En la siguiente imagen les muestro algunos métodos tecnológicos como los procesos de oxidación avanzada, la filtración por membranas, la absorción. Todos estos procesos, digamos, existen, pero no todos son susceptibles de ser implementados en un proceso como el que se pretende en el Batán, porque son muy costosos. Son procesos muy específicos que requieren equipo muy especializado y muchos son muy costosos. Entonces, no todos se pueden implementar. Los procesos biológicos y bioreactores, los electroquímicos que están en pruebas, no están todavía, digamos, utilizándose de forma práctica, y la fotocatálisis y los procesos enzimáticos que también están aún en fase experimental. Así entonces, pues existe un rezago normativo en nuestra normativa, en la siguiente imagen, que es a mí lo que me preocupa. Las normas mexicanas no incluyen la mayor parte de los contaminantes emergentes como los disruptores endocrinos. Entonces, cuando el licenciado Luis Alberto Vega Ricoy, vocal de la ASEA en Querétaro, reitera que buscará superar normas mexicanas con el proyecto del Batán, a mí me deja una gran preocupación, justo porque las normas mexicanas no contemplan este tipo de compuestos y entonces estaríamos a ciegas con respecto a qué tipo de compuestos vienen en las aguas de entrada al proceso y cómo sale el agua para consumo humano. Me parece que es un gran peligro. Yo creo que el agua sí hay que reusarla y sí hay que generar un proyecto como el Batán, pero hay que ir caminando de forma paulatina. Tenemos que ir avanzando y generando experiencia. De otra manera, el proyecto va a fracasar porque no va a generar el agua que realmente se necesita para la población. Y desde luego, en la última imagen, pues es que falta un control estrecho sobre los desechos que estamos vertiendo a las aguas de todos los tipos. Entonces tenemos aguas domésticas, agrícolas, pecuarias, comerciales, industriales, hospitalarias, otros tipos de aguas residuales de las que no sabemos y no se controla qué tipo de compuestos están llegando a este tipo de aguas. Entonces, creo que hay que empezar desde cero, hay que empezar desde ahí, desde regular los desechos que se están vertiendo a las aguas y de ahí tomar decisiones para saber qué tipo de aguas son susceptibles de ser tratadas y para consumo humano, desde luego, llevar un proceso paulatino que nos dé la certeza y la seguridad a la ciudadanía de que efectivamente el agua que vamos a estar recibiendo en casa pues es un agua que garantiza su calidad. Esa es la gran preocupación, Marco. Lo hemos tratado de expresar de diferentes formas. Digo, más allá de que se tiene que estudiar el proyecto en todas sus aristas y que la parte financiera ha sido un rubro importante, creo que si no se resuelve la parte técnica y de la calidad del agua, esto no va a funcionar. Y que claro que el proyecto puede ir para adelante, pero en este momento no para consumo humano. Para eso tendríamos que avanzar y que generar conocimiento y experiencia. No hay una varita mágica que nos diga lo que se hace en Singapur se puede hacer aquí porque no es lo mismo. Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Dejar esto en la mesa y que se pueda tomar en cuenta. Los datos desde la ciencia, ¿no? Sí, y los datos, el conocimiento y que sea aprovechado ese conocimiento justamente. Doctora, como siempre, muy agradecido. Gracias, Marco. Nos vemos el próximo miércoles Sí, aquí claro en este que espacio. sí. Gracias. Voy a ir a una